Listo, ahí está, hermana. Ahora sí. Continúe, hermano, Bien. continúe, continúe. Estamos intentando entonces responder esta pregunta. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando les apareció y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Vemos, ¿cierto?, los primeros versículos, cómo Jesús les reprocha su incredulidad, ¿cierto? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y estábamos aquí leyendo también la orden que les da la comisión, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ya lo dijo aquí nuestro hermano Justo, nuestro hermano Celso, ¿cierto? Y fuere bautizado. Este es la formalidad, esto es la manifestación pública de que yo amo a Jesús. Cuando yo digo, no, 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 yo estoy bien, yo estudio, pero yo no me voy a bautizar, la verdad es que sí, es un egoísmo, es un amarme más a mí, ¿cierto?, que amar al Señor, porque cuando yo amo, hago esa manifestación pública, como lo decía nuestro hermano, también con la comparación del matrimonio, ¿ya? Esa persona, ¿cierto?, será salva. Más el que no creyere, tampoco necesita bautizarse porque no creyó, será condenado. Mi hermano Justo, yo no sé si usted desea seguir compartiendo la lección y ahí vamos acompañándole. Yo le proyecto aquí. Pues, hermanita, entonces está bien. A ver, yo pongo esa presentación que lo he hecho, hermanita. ¿Sí? ¿Ya? Sí, Puesta entonces. ya, déjeme, si yo, a ver, aquí estamos. Muy bien, mm, a ver, voy a entonces compartir lo que había hecho la presentación. A ver, hermanos. Bien, ahí está. Sí, pues hermanos, ahí está, ¿no? El título, vayan por todo el mundo. Ese es el corazón ahora del tema, ¿no? Que vamos a estudiar, ir, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Ya como nuestra hermana estaba ya ahí, ya habían leído este texto bíblico, hermanos, Marcos 16, del 14 al 20, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció? ¿No? ¿Qué dijo? Dice, ¿no? Ahí, Hermano, los discípulos cuando se les apareció. hermano, ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Sí, hermanito. una consulta, hermano. ¿Alguien quiere participar? Sí, hermanos, Sí, hermano, buenos días. Una consulta. consulta o una aclaración será. Muchos de nuestros prójimos, por emoción o por salud, se bautizan sin pensarlo o sin fe, qué sé yo. Asisten un poco tiempo bautizados y después se desaparecen y entran a la peor perdición. Y yo no sé, hermano, si esas personas pueden volverse a bautizar o cómo queda o cuál será su situación humana, ¿no, hermano? Entonces esa partecita quisiera yo saber cómo lo Sí. califican o interpretan, hermanos, ustedes que ya están más Ajá. preparados en eso, ¿no? Muy bien, hermano. Gracias por su pregunta. Gracias por su pregunta, hermano. En primer lugar, hermanitos, el que se bautiza, de verdad, o sea, toma una decisión sincera, ¿no? Porque nadie le está amenazando, forzando, nadie, ¿no? Sino que lo hace de todo corazón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Lo que está haciendo es unirse con Jesús. O sea, tal vez uno se separe porque no ha comprendido cabalmente el que se bautiza, de que se está uniendo como decir una esposa se une a su marido. Dígame, una esposa se casa con su marido, o sea, entre novios se casan, bueno, y la esposa, la noche de bodas está ahí, de repente una semanita están viviendo felices, pero después a la novia, o sea, se va de repente por alguna razón a otro sitio, ¿no?
Entonces ya no tiene mucha comunión con su esposo, de repente solamente por teléfono, y después ya, pues en el entorno de esta esposa, hay otras personas que le van pretendiendo, esas son las tentaciones de Satanás, y del varón también hay otras tentaciones. Por eso es que cuando se casan, no tienen que separarse, es un principio, pues hermanos. Tal vez por razón de trabajo sucede, justamente es ahí donde surgen las separaciones, los divorcios, porque se aparecen, ¿no? El enemigo pone otros y entonces caen, pues, ¿no? No por ser de repente pensándolo, sino porque están débiles y el diablo es tan astuto. Entonces, o sea que cuando nos bautizamos, uno tiene que entender que no me voy a separar del Señor, así como una esposa con esposo, duermen juntos, comen juntos, tienen hijos, todos los días están en eso, unidos, trabajando, haciendo las cosas, no así. No se tiene que separar. No se escucha, hermano, justo. Entonces, eso, es la emoción, la alegría de conocer, como no tiene el hábito de estudiar, por ejemplo, como estamos haciendo esto, hermanos, de estudiar. mm, mi internet también está medio inestable, hermanitos, continúa nomás y se apaga. Este, hermanos, eso hay que enseñar. Por eso dice, vayan a ser discípulos, no solamente un miembro de iglesia que su nombre esté en el registro de la iglesia. Discípulo quiere decir que es un seguidor de Jesús. O sea, que no le suelta, así como los discípulos han estado con Jesús, no le sueltan, no están juntos para todo, hermanos. Caminaban con los discípulos, dormían juntos, comían juntos, se iban para acá, para allá, con Jesús. Eso es discípulo. Entonces, por ese lado, hermanos, ahí surge. Y ahora, la otra pregunta que hacía nuestro hermano es de qué hacer con los hermanos que se han separado, ¿no? Del Señor y del diablo les ha hecho trizas, ¿no? Claro, a un bebé espiritual, el diablo pues lo va a hacer trizas, así como el león agarra a la ovejita más débil o al animalito más débil o alejado, se lo devora, pues lo destroza, ¿no? Entonces, es lo que hace el enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si ese hermanito que está así, hay que rescatarlo, ¿no? Claro, está destrozado con heridas y todo, pero volverlo a Dios y hay que cuidarlo. Incluso a los que se bautizan hay que cuidarlo, hermanos, ¿no? Hay que darle su pareja misionera para que la pareja misionera, pues ya maduro, le cuide, ¿no? Siempre va a tener tentaciones y como no sabe mucho, va a caer de repente, pero la pareja misionera lo va a levantar, le va a decir, sigue adelante y así le va a estudia y la lección cada día. Uno tiene que estar en comunión con el Señor cada día, así, ¿no? Y bueno, la Biblia no enseña dos bautismos, sino hay un solo bautismo, hermanos, ¿no? Un solo bautismo. Ahora, ¿cuándo es que creo que es el apóstol, un apóstol que bautiza aparentemente de nuevo, ¿no? En cierto lugar es por el desconocimiento, ¿no? O sea, el bautismo que habían hecho no era con el conocimiento cabal de todo, no sabían acerca del Espíritu Santo, ¿no? Ahí no saben, entonces ahí es donde se han bautizado prácticamente correctamente, ¿no? Porque la Biblia dice un solo bautismo, ¿no? Hermano, Entonces, bueno, ahí aparece y la Biblia dice, pues, un solo bautismo, así dice la. Sí, hermana Mónica. sí, bueno, también añadiendo un poco lo que usted dice, y usted tiene mucha razón, por supuesto. Bueno, por lo general, cuando la gente se aleja de las cosas de Dios, bueno, la iglesia debería, los hermanos deberían, ¿cierto?, hacer el rescate. Existe una parte de la iglesia que debe hacer eso, ir en busca de aquellos hermanos que están apartados de la iglesia, pero aquellos hermanos que no desean volver a los caminos de Dios porque están tan en el pecado, ¿cierto? Los tiene consumidos, lamentablemente, ¿cierto? Se tiene que hacer, se tiene que aplicar, ay, se me olvidó la palabra, cuando se amonesta, pero no, cuando se borra, ¿cómo se llama eso? Se disciplina, eso es, se disciplina, pero no es para apartar al hermano de la iglesia, sino que para
para poner de manifiesto de que, y el testimonio de que no se debe aceptar el pecado dentro de la iglesia. Y si el hermano sigue en el pecado abiertamente y no quiere abandonarlo, tiene que ser disciplinado. Pero como dije antes, no es para que nosotros le demos vuelta a la cara al hermano y no le hablemos más, sino que es para que entienda de que, y la iglesia entienda de que el pecado no es, no está bien visto a los ojos de Dios y que nosotros tampoco debemos aceptarlo dentro de la iglesia. Y para aquellos hermanos que alguna vez fueron disciplinados de esta forma, que fueron borrados de los libros de la iglesia, esos hermanos después se vuelven a bautizar. Eso lo entiendo así yo, hermano Justo. Tal vez, hermanos, en esa parte bíblicamente, la solución es la Santa Cena, hermanos. La Santa Cena es un nuevo compromiso, ¿no? Porque uno de repente ha cometido un error, se ha peleado con el hermano, no sé qué problema habrá habido, y entonces tiene que arrepentirse, ¿no? Pues se hace una semana de oración o media semana, donde tiene que arreglar todo, ¿no? Entonces, dejar bien en claro las cosas y entonces participar de la Santa Cena, ¿no? ¿Quién no se equivoca en una y otra cosa? Entonces, pero hermanos, nuestra tarea no es juzgar, no es condenar, porque si el diablo ya lo tiene en sus manos, juzgando lo que hacemos, seguimos haciendo la obra del diablo también, pues tenemos que recuperarlo y cuidarlo, amarlo, ¿no? A ese hermano, hermana, ¿no? Visitándolo, no sé, viendo la forma, ¿no? Entonces, la disciplina es correcta, como dice, ¿no? Nuestra hermana. Y la Biblia, pues, menciona, enseña también, ¿no? Pero para disciplinar también pues uno mismo tiene que ser consciente que no ha cumplido también la responsabilidad de los líderes, no cumplimos con nuestra responsabilidad de cuidar a los hermanos que se bautizan así, es también pues nuestra culpa y deberíamos pedir perdón también tan igual como al que estamos recuperando, ¿no? Entonces, eh, esa sería una solución, ¿no? La Santa Cena, porque es un nuevo compromiso, el pacto, se está renovándose el pacto, ¿no? Con el Señor, ¿no? Reconociendo, pues, también, porque eso también es, bueno, es algo legal, ¿no? La Santa Cena, que, porque tampoco podemos estar jugando ahí, ¿no? Incluso en la participación de la Santa Cena, así como un juego, ¿no? Pues uno tiene que arreglarla. Bueno, eso por un lado, ¿no, hermanos? Seguramente hay algunos hermanos también, claro, piden pues ese rebautismo, así, y la iglesia permite también, pero en la Biblia es un solo bautismo, bíblicamente, pero la iglesia permite, ¿no es cierto?, rebautismos, ¿no? Pero no es bíblico eso, pues, no. Pero hay muchos que se rebautizan, pero lo que la Biblia enseña es un solo bautismo, hermanos, un solo bautismo, ¿no? No es dos, tres, no, no, no. A no ser que el bautismo que ha hecho, por decir, uno católicamente se ha bautizado con que le han echado agüita a la cabeza, eso no es correcto, pues. El verdadero bautismo es creer en el Señor primero, hacer un compromiso como de matrimonio, pues uno ser consciente, no el bebito no cree, no sabe nada. Entonces Jesús también fue entregado de bebito por su mamá, pero eso no es bautismo. El bautismo es cuando uno es consciente, grande, cree, se arrepiente, reconoce que es pecador y acepta a Jesús como su Salvador para vivir con Él por la eternidad. Entonces, el que se bautiza es así, pues no, hermanos. Entonces, cuando uno se ha bautizado no correctamente, de repente incorrectamente, con falta de conocimiento, puede bautizar el bautismo correcto y ese es el verdadero, ¿no, hermano? Bueno, ahí está, hermanos. Sí, muchísimas gracias, hermano. Esto le Bonito. decía, esto le decía, hermano, porque mm, quizás el descuido en las iglesias, descuido la parte de disciplina. Efectivamente, cuando uno recién se bautiza, está recién gateando y en garras del vicio o de repente tentación, se le presenta y rápido cae. Entonces, cuando hablamos así como mayordomos o discípulos de nuestro Señor,
en algunos pueblos que son chicos te dice, pues, mira tal fulano antes con su Biblia en la mano, hablaba maravillas, ¿cómo está ahora? Así te dicen, ¿no? Te rechazan, hermano. Entonces, chocante, ¿no? Y esa parte, hay veces cuando uno no, no está profundizado, no le puedes explicar, ¿no? Por eso era mi pregunta, hermano. En todo caso, quizás en algunas iglesias hay descuido de parte de la disciplina o del que corresponde en estos casos, ¿no? Como usted dice, siempre con el recién bautizado hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, hermano. Es una maravilla escuchar la palabra de Dios siempre así en las Amén. madrugadas, porque la mente está sumamente fresca y lo Amén, hermano. interpretan fácilmente. Gracias, hermano, Amén, y amén. bendiciones para todos, hermano. Muy bien, hermano Marcelo. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, hermanos, miren aquí en la lección, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. O sea, Jesús se aparece a los discípulos, hermanos, ahí están sentados a la mesa. Les reprochó, hermano. No sé si alguien entiende qué es reprochar. ¿Alguien ha sido reprochado, hermanos? ¿Qué cosa es reprochar? ¿Cómo se reprocha, hermanos? A ver, por favor, aunque sea miren diccionario, alguien podría decir qué cosa es reprochar y qué cosa reprochó, dice aquí, su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es? Miren, el Señor Jesús está reprochando a sus discípulos, sus seguidores, 3 años y medio le han seguido, y a ellos les está reprochando. ¿Qué cosa es reprochar, hermanos? ¿Alguien podría participar y decir qué cosa es reprochar? Es echar en cara, Ya, muy bien. O sea, reprochar es, repítala, hermanita, echar en cara. a echar en cara. O sea, es en nuestra propia cara, nos dice, mira, estás haciendo, han hecho mal, ¿no? Estás haciendo mal, ¿no? O sea, te dicen en tu cara el error que has cometido. O sea, Jesús les reprocha. ¿Qué cosa? Usted, su incredulidad. ¿Por qué no han creído? ¿Por qué son duros de corazón? Está reprochando. Entonces, una de estas de las cosas, ¿no?, que sucede es eso. Jesús reprocha a sus discípulos, ¿no?, por su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído, pues, a los que habían visto resucitado. Y otro problema, hermanos, es de que, ¿por qué los discípulos, si Jesús les repetía una y otra vez que iba a resucitar el tercer día, qué es lo que ha pasado? Hermanos, como que ahora también estudiamos, pasamos por alto alguna pregunta. Quiero hacer esa pregunta y no lo pregunto, hermanos, eso se queda como un hueco, como un vacío en mi preparación integral. Entonces, ese vacío que hay, el diablo va a querer rellenarlo con otras cosas que no son correctas. Por eso siempre hay que preguntar, así como nuestro hermano habla del bautismo. Entonces, preguntar, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Entonces, ellos escuchaban, pero no meditaban en lo que estaba diciendo. Deberían haber profundizado. ¿Qué quiere decir esto? Que al tercer día va a resucitar. Debían haber meditado y grabar en su mente, ¿no? Que eso está diciendo el Señor. Entonces, no han puesto, ellos estaban pensando en su pensamiento, ¿no? Que tenían de que Jesús iba a ser un libertador de los romanos. Ellos estaban con su idea, pero no meditaban en lo que dice la Biblia. Es que nosotros a veces nos guiamos por lo que dicen otras personas, un pastor, un hermano. Entonces, y repetimos como loro lo que dicen otros, ¿no? Pero no debe ser lo correcto eso, sino nosotros tenemos que ver la Biblia, ¿no? Realmente, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué aquello? Estamos viendo la palabra de Dios, entonces ahí nos vamos a acordar en el momento de prueba, esto nos vamos a acordar. Y si no profundizamos, hermanos, así, ¿no? La palabra de Dios, nos va a engañar pues el enemigo, ¿no? Y después cuando ya hemos caído, decir, pero sí, pues eso había dicho, pero ¿por qué? Y cuando venga Jesús, pues mucha gente dice, va a lamentar, ¿no?
¿Por qué lamentar? Porque ha pasado por alto, no se ha dejado guiar por la Biblia, sino por lo que dicen otros o por su propio pensamiento, sus gustos de repente. Bueno, entonces eso es en primer lugar. Reprochó su incredulidad y dureza de corazón de estos discípulos, ¿no? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, pues, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Brevemente, Marcos dice las cosas, ¿no? Al grano y al punto. No se extiende, no hace mucho comentario. Los otros evangelios, ahí sí se amplía, se comenta muchas cosas. Pero acá brevemente dice que prediquen el evangelio a toda criatura, como comentaba nuestra hermana Mónica, ¿no? A toda criatura. O sea, no debemos exceptuar a nadie, ¿no? No podemos decir a, a ellos no voy a predicar. Hay que predicar a los judíos también, hay que predicar a los musulmanes, hay que predicar a todos, ¿no? A todo el mundo, ¿no? A todos, grandes, chicos, de cualquier lugar. Ahora, otra cosa es que crea o no crea, no le podemos obligar a creer. Unos creerán, otros no creerán también. Hay un libre albedrío ahí, ¿no es cierto? Eso sí, no podemos hacer nada. Todas las bendiciones para el que cree, ¿no? Y puede haber gente que escucha, porque esa es la última señal, hermanos, ¿no? Se predicará el evangelio a todo el mundo y luego vendrá el Señor Jesucristo, vendrá al fin, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy en día, se está llegando a todo el mundo, ¿no? Ahora, unos creerán, otros no. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué pasa? Será condenado, ¿no? Entonces, todo depende aquí, miren hermanos, está diciendo de creer. Claro, cuando uno entiende, como decía nuestro hermano Celso también, ¿no? Todos dicen creer, todos decimos, incluso yo me incluyo, hermano, ¿no? Sí, creo, ¿no? Pero la palabra está creer, cuando uno lo entiende bien, creer significa obedecer. Hermanos, el que cree, obedece, ¿no? Ahora, cuando uno dice creo, pero no obedece, es que si no cree, pues no cree, ¿no? Por eso ahí en el libro de Primera de Juan dice, ¿no? Dice, ahí justamente dice, ¿no? El respecto de que el que dice que conoce al Señor, pero no obedece los mandamientos, el tal es mentiroso, es un mentiroso, ¿no? Dice, yo creo, ¿no? Pero no obedece su mandamiento, es mentiroso, dice la Biblia, ¿no? Entonces, porque el que cree, obedece, pues, hermanos, ¿no? Obedece. Bueno, entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dicen, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios. Miren, hermanos, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esto también, hermanos, hay que meditarlo, pues, hermanos, ¿no? Lo que está diciendo. El Señor Jesús está hablando. A los que creen, dice, ¿no? No está diciendo a los que no creen, sino a los que creen. Entonces, cuando uno cree, el discípulo cree, ¿no? Por eso sigue. Entonces, aunque sus discípulos del Señor Jesús en primer momento no creían, pero cuando le vieron a Jesús recién, creyeron y hermanos, pues entonces dieron su vida, ¿no? Predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, y esto, cuando recién creían, entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces echaban pues demonios los discípulos. Ahora tú también, hermano, si tú crees, también pues Dios te está diciendo, te acompaña a ti. Tú no tienes que tener miedo, hermano, del demonio, de los demonios, ¿no? A todos los demonios, todo su ejército de los demonios. Tú, Benito, con la ayuda de Jesús, hermano, tú puedes botar todos los demonios de donde sea, pues, hermano, pero si es que crees. Pero si no crees, entonces el diablo mismo te va a decir, ¿quién eres tú? Te va a decirte, ¿no? Y si tú crees en hermanito, Jesús, entonces vas a poder. Sí, hermanita, ¿alguna pregunta? buenos días, hermanito. Quería agregar eso de los demonios, ¿no? Es cierto que incluso el diablo y los demonios creen en la existencia de Dios, pero su creencia no es una fe salvadora ni una obediencia a Él, ¿no? En Santiago 2:19 se dice, tú crees que Dios es uno,
Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo nos enseña que simplemente creer en la existencia de Dios no es suficiente. Los demonios saben que Dios existe y reconocen su poder, pero no le obedecen ni se someten a Él. La verdadera fe va más allá de creer en la existencia de Dios. Implica confiar en Él, amarlo, obedecer sus mandamientos y, y vivir de acuerdo con su voluntad. Amén, hermanito, amén. Amén, Y amén. buenos días, quiero que me hayáis Sí, saludado a todos. Buenos días. sí, buen día, hermanito. Hermanos, tienen mucha razón, hermanos. Ese creer va más allá. Su significado de la palabra creer va más allá. Simplemente, bueno, eh, creer como palabra y sin los hechos no tiene sentido. Es como un esposo que le dice, no, mira, yo te amo, yo te quiero, mira, te he traído chocolates, un ramo de flores, un peluche, porque te amo. Pero eso pueden ser simplemente palabras, ¿no? Porque de repente le está sacando la vuelta como otra chica, así, pero con las palabras se engaña, pues. Entonces muchos podemos decir, sí, yo creo en Dios, que esto, aquello, pues sin embargo, eh, hago lo contrario de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Hay muchos grupos religiosos que tal vez por desconocimiento también las personas creen que están haciendo sinceramente como Saulo de Tarso, hermanos. Él también conocía toda la Biblia del Antiguo Testamento, pero él decía creer también pues en Dios, y creyendo en Dios pensaba que los cristianos eran pues impostores, no falsos. Entonces él buscaba para llevarlos a la cárcel, para matarlos. Era así. Sinceramente él decía creer, ¿no? Y era uno de los líderes, el máximo exponente. Nadie le ganaba en obediencia a todas las cosas que dice la Biblia y a más de sus tradiciones también. Entonces él es que cuando recién se encuentra con Jesús, cuando le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Entonces él dice, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice, ¿no? Ya anda a Damasco, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y fue el más, se convirtió de la noche a la mañana, se bautizó, hermanos, ¿no? 3 días estaba ciego ahí, vino Ananías a orar por él y pues abrió sus ojos, se bautizó y fue el mayor exponente, hermanos, hasta dar su vida, predicó. Ahora sus propios compañeros judíos lo han perseguido a él, lo han castigado, lo han metido a la cárcel, ¿qué no lo han hecho, hermanos? Pero él predicó así, dio su vida por nuestro Señor. Entonces, el creer es eso, hermanos, ¿no? En este caso, tener esa comunión con Jesús, porque para Pablo también, o Saulo, Pablo, ¿no? Este, era una lucha, sus hábitos pasados lo llevaban, querían jalarlo siempre hacia el pecado, ¿no? Miserable de mí, dice, ¿quién me va a ayudar? Porque quiero hacer el bien, pero hago el mal. Quiero hacer, así dice él, ¿no? Entonces él encuentra la solución de que, como decía la hermana, era mirar a Jesús, estar con Jesús en comunión, como lo estamos haciendo, estudiando su palabra, así. Entonces él, cuando está en comunión con Jesús, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, y así, todo lo que también estoy haciendo, decía, ¿no? Era hecho por el poder, pues, ¿no? Del Espíritu Santo. Alguien quería preguntar. Hermanito, creer en Dios es confiar plenamente en Dios porque Dios nunca nos va a fallar. Confiar. En cambio, un ser humano siempre nos va a fallar. Por eso, ¿no? El tener esa confianza en Dios y cumplir, vivir de acuerdo a su voluntad. Amén, Amén, hermanito. amén, amén. Sí, Ujú. sí, correcto, hermanos. Esa aclaración, hermanos, esa confianza plena. Podemos confiar plenamente, hermanos, al 100%, confiar en Hermano nuestro Señor Cristo, Jesús. Porque en otras personas o en cualquier otra persona, pues la persona puede fallar. Sí, hermano. creer también podremos reemplazar tal vez por la palabra aceptar. Y cuando aceptamos, obedecemos, hermano. Eso creo que es. Y llevar, aplicar, llevar en acción todo lo que dice. Eso sería aceptar, hermano, creo. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, también, ¿no? El creer significa
que acepto, ¿no? Porque de repente uno tenía pues no una forma de vivir y todo, ¿no? Pero ahora cuando el Señor te dice, mira, hijo, esto no vas a hacer, pero si eso me gusta y esto siempre he hecho, Señor, ¿no? Pero como tú crees y amas, ¿no? Porque por amor también tiene que ser eso, ¿no? Entonces amas al Señor, dice, ya, bueno, aunque esto no me gusta, lo voy a hacer porque mi Señor me dice, y como tú lo amas al Señor, lo haces, aunque sea contra tu propia naturaleza, ya, ¿no? Entonces lo haces. Es como decir, no estoy acostumbrado a tomar agua, ¿no? Pero me está diciendo, ¿no? Que el consejo es que tome siquiera 2 litros de agua en el día. Entonces, no es mi costumbre eso, pero el Señor pues nos aconseja esos consejos, ¿no? Entonces, eh, aunque no me guste, aunque feo se siente el agua, tengo que tomármelo, pues no, porque eso me va a hacer bien a mi cuerpo, todo, porque el Señor sabe lo que dice, no qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Entonces, por amor, por eso el Señor Jesús dice, si tú me amas, si me amas, la razón, la causa es, si me amas, entonces obedece mis mandamientos. Ahora, si no me amas, entonces la obediencia no vale también, pues, hermanos. Uno puede obedecer por miedo, ¿no? Ay, no me voy a condenar, entonces voy a tener que obedecer. Eso no vale, pues, hermanos. No, no, no. Es como que uno se casa y la esposa se casa. Ay, me he casado, pero ahora tengo que lavar los platos, tengo que cocinar, tengo que lavar ropa, tengo que hacer. Entonces, el varón también dirá, ay, me he casado, ahora tengo que trabajar, llevar la comida, esto. Entonces, o sea, no ama, pues, entonces el matrimonio no funciona, pues, hermanos. Y a veces uno puede estar viviendo así en la familia, cumpliendo, quejándose de lo que tiene que hacer. Porque cuando uno ama, hace las cosas con amor, con cariño, lo mejorcito para su esposo, el esposo para su esposa. Entonces busca el bien cuando hay amor. Entonces, por eso el Señor Jesús dice, si me amas, entonces guarda, obedece mis mandamientos, dice. Entonces, esa creencia también pues está ahí, ¿no? Ajá, por ahí también podemos agregar, ¿no? Que obedecer, los demonios también obedecen, porque cuando el Señor Jesús dice, sal de ahí, de ese hombre, el demonio obedece y sale, ¿no? Entonces, obedecer también tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo es que obedezco? Pues, ¿cómo? Así como dice, ¿no? Por amor, porque Pero Raúl, obedecer nomás, tampoco es esto, tampoco se complementa, ¿no? no, hermano Ujú. Raúl, Sí. con respecto a eso de la obediencia de los demonios, no es que le obedezcan, o sea, es que no les queda de otra. El poder de Dios dice salgan y salen. O sea, no es que ellos obedezcan porque, porque les nació a ellos obedecer. Los demonios no obedecen. Ajá, muy bien. Solamente, hermanos, que el problema de los judíos, por ejemplo, del pueblo judío, el Señor dice, ¿cuántas veces que quise juntarte a ti como la gallina juntas, pero tú no quisiste? Ellos son obedientes, ¿no? A los mandamientos de Dios, hasta sus tradiciones, hermanos. Ellos obedecen más allá de lo que dice la Biblia. Claro, por obedecer a Dios son prósperos y todo, ¿no? Pero están miserablemente perdidos, pues no tienen vida eterna, sino para esta vida nomás viven ellos, ¿no? Pero obedecen. Entonces, tal vez a eso se está refiriéndose Raúl, de que uno puede estar obedeciendo por diferentes objetivos, pero sin aceptar a Jesús de repente, sin convivir con Jesús, sin dejar que Jesús guíe su vida. Entonces, esa obediencia para esta vida le sirve, pero para la salvación no, porque hay que creer en Jesús, hay que amar a Jesús. Entonces, eso, si uno cree en Jesús, vive con Jesús todos los días, entonces tiene vida eterna, pues. Uno tiene vida eterna, ¿no? Entonces, ahí está la clave para Pablo, también se da cuenta de que el asunto es ese, vivir con Jesús todos los días. Entonces, así, él pues triunfa, todo lo puedo en Cristo dice que me fortalece, ¿no? Porque hay
una frase en el fútbol que tú lo puedes, sí, tú lo puedes. Claro, en Cristo todo es posible, pero humanamente, hermanos, pues a eso uno se confía en sí mismo, no cree que va a poder hacer, pero eso es falso, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Es como la rama que está separado del tronco, no va a dar fruto, ¿no? Entonces, eso es, hay que entender, hermanitos, que ese creer es una relación íntima de amor con el Señor Jesucristo, ¿no? Y como Mm. consecuencia de esa relación de amor viene la obediencia. Debe ser así. Ah, A veces no hay relación de amor, entonces obedece, pero no vale esa obediencia, pues. claro, Sí, es la ah, obediencia del demonio, no, papá. claro. Bueno, eso es lo que no, el el enemigo también pues, se mete dentro de la iglesia y hace de que uno pueda ser, pues no un cristiano. Pero para mí yo lo veo que el demonio obedece, ¿sabes por qué? Porque si no obedeciera, no saldría, ahí se quedaría, y se Que encapricharía, se está quedaría en ese lugar, ¿no? Pero como que obedece, entonces criticando, se va, va pues. a la iglesia solamente a criticar, a poco en estar el obediente, el que quiere siempre obedece. Bueno, ahora hermanos, mire, acá, también aquí, no seamos incrédulos, o sea, para que nos reproche el Señor, está diciendo aquí la Biblia, ¿no? Si tú crees, hijo, nos está diciendo a esta sala, si creemos, entonces en su nombre del Señor, entonces dice, echarán fuera demonios. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Estando con Jesús, en nombre de Jesús, botarles los demonios. Y aquí también dice, hablarán nuevas lenguas, según la necesidad, hermanos, ¿no? En el tiempo del Pentecostés se habló nuevas lenguas y para cualquier cristiano también va a suceder eso si hay esa necesidad, pues, hermanos, ¿no? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, dice, no les hará daño dice, hasta ahí, ¿no? Hermanos, ¿cómo es eso de tomar en las manos serpientes? Hay un ejemplo en la Biblia, Pedro, en lo que estaba haciendo una fogata, llevando palitos para poner ahí, ¿no? En este caso, una serpiente se envolvió en su mano, pues, y la gente decía, oye, a este lo está persiguiendo, ¿no? No, Pablo era, ¿no, hermanos? Pablo, Pablo. ya ha hecho un naufragio y ya pues, iba a morir, pero ahora a salir y ahora le sigue la serpiente. Entonces todos decían, ya como tenían tradiciones, creían, pues ahora sí se va a hincharse y va a morir. O sea, la muerte le está persiguiendo a Saúl. Pero cuando no murió, hermanos, sino que la serpiente cayó ahí al fuego y entonces dijeron, ¡ay, no, este es un dios! Entonces querían adorarlo. O sea, la gente vive de acuerdo a sus tradiciones por uno u otro lado, siempre guiándose por ello, pero equivocadamente, ¿no? Bueno, entonces, Hermano, sí, hermano. tal vez podemos recurrir a lo que dice en 1 Corintios 2:14, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Esto es lo que sucede, hermano. Son Mm. campos totalmente diferentes uno al otro. Entonces nosotros, una vez bautizado o creído, aceptado al Señor Jesús, tenemos que entrar a ese campo espiritual. Entonces podemos hacer por la gracia del Señor. Pero si no entramos o a medias o retiramos o dejamos entonces este campo espiritual, entonces automáticamente las cosas van a salir mal, pues hermano. Por gracia, por amor, que es la vida, el Señor Jesucristo, tenemos que seguir ese campo, separarnos de este campo que es natural, entonces no va a poder discernir las cosas espirituales. Gracias, hermano. Sí, sí, hermano Celso, gracias a ti. Sí,
pues, hermanos, discernir. Ese discernimiento, hermanos, de lo que es bueno y lo que es malo, solamente va a discernir, se va a dar cuenta aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero aquella persona, si no queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a discernir. O sea, no nos vamos a dar cuenta dónde está el mal, dónde está el bien, y así el enemigo nos va a engañar. Solamente los que quieren hacer la voluntad de Dios están decididos a eso, o sea, porque creen, entonces no van a ser engañados, pues, ¿no? Y van a discernir bien, ¿no? Y con base a la Biblia, ¿no? Porque el problema surge aquí, y la lección de hoy día habla de este asunto, hermanos, ¿no? De ese discernimiento. Por ejemplo, vamos a ver aquí, dice, ¿no? Termino con esto, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, dice. No, bueno, les cuento esto, lo que pasó con unos hermanos que están yendo por no sé qué cerros de ahí de Norteamérica y habían víboras venenosas y que mordieron pues a sus hermanos predicadores. Y entonces, ¿qué pasa? No, no murieron, hermanos. Se acordaron de este texto bíblico, ¿no? De que este veneno, ¿no? O sea, la serpiente les mordió, pues, y no murieron, y decían, la Biblia es verdad, ahí está, eso es una. Alegres se fueron al pueblo, y entonces a la gente, a los hermanos y a todos decían, miren, la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Y entonces, y saben, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Llama, ¿no? A la gente, dice, a ver, venga, vamos a hacer una demostración que la Biblia es verdad. A ver, traigan veneno, ¿no? Veneno, ¿no? Para matar, pues, ¿no? Traigan veneno, ya traen un vaso de veneno. Miren, nos vamos a tomar este veneno y no vamos a morir, dicen, ¿no? Y hermanos, ahí públicamente, haciendo esa demostración, se toman el veneno y ¡pam! Muertos, hermanos. Ya no se levantaron. Entonces, ¿dónde está el problema, hermanos? Una cosa es la fe verdadera, ¿no? Y el otro se llama presunción. Es una fe falsa, la presunción. Ese de querer demostrar esas cosas, eso se llama presunción. O sea, por ese punto quería atacar al Señor Jesús el diablo, para que Jesús presuma. Entonces le dice, y si tú eres hijo de Dios, a ver, conviértelo esta piedra en pan. O sea, quería que presuma y esa es una falsa fe. Y el Señor se defiende, pues, y le dice, no, escrito está, ¿no? Le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sea la boca. No le hizo caer en la presunción, que es falsa fe, ¿no? Quería que presuma de que es el Hijo de Dios. Eso es pecado, hermanos, presumir. Entonces, después también, con esta idea misma, el diablo lo lleva al templo, a la parte alta, y le dice, lánzate de acá, porque la Biblia, el diablo usa la Biblia, en la Biblia dice que los ángeles te van a agarrar y tu pie no va a tropezar en el suelo. Y dice así, pues la Biblia, ¿no? Entonces, pero él decía, si eres hijo de Dios, lánzate, ¿no? O sea, demuéstrame prueba. Entonces, eso se llama presumir y eso es pecado. Y Jesús, ¿qué dijo, no? Y le dijo, no, escrito está que no vas a tentar al Señor tu Dios. No, escrito está. O sea, es la tentación, miren, la presunción. Y así, ¿no? Hasta la tercera también. Bueno, hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado de la presunción, hermanos, ¿no? O sea, la falsa fe. O sea, es otra cosa que el Señor, por ejemplo, hay unas hermanas colportoras, ¿no? Que están visitando y había una casita donde vivía una bruja mala, ¿no? ¿No? Entonces, todo el pueblo conocía, pero han ido a colportar, pues, a ella. Y la bruja mala, hermanos, pues, ella cuenta, ¿no? El testimonio de que les dio veneno que mataba, pues, hermanos en poco tiempo mataba a la persona, en la comida, le invitó comida a la bruja, en su casa, ya pasen y todo, ¿no? Portaron ahí y le invitaron pues comida, y no creo que no solamente una vez, sino otra vez que fueron, regresaron, seguro para cobrar, ¿no? De lo que han colportado, otras les dio veneno más fuerte todavía, el doble creo ya, pues, quería matar, no moría, pues, hermanos. Y la bruja decía, pues, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué no mata? Y cuando le da, creo, a su perro, todo muere, pues, inmediato, ¿no? ¿Pero qué no mueren?
Entonces ahí, mira, las chicas no están presumiendo acá, ellos ni cuenta se dan que la bruja quiere matarles, ¿no? Pero ahí es donde se cumple esta palabra del Señor, pues, ¿no? Y la bruja se convirtió, pues, en adventista, ¿no? Entonces, y bueno, ¿por qué? Porque ella da testimonio, porque realmente es cierto lo que dice la Biblia, pues, ¿no? Ya, hermanos, así que una cosa es la fe verdadera, otra la fe falsa, que le llamamos presunción, hermanos. No Ese hay testimonio, que primera vez presumir, escucho, querer yo nunca había demostrar, pues. escuchado, hermanos, ¿ah? Ya está en la carta misionera, hermano. Así Ah, es. ya, ya, Entonces, ya. sí, sí, sí. Hermanito, Entonces, sí, hermanito. podemos leer también en Marcos 16, 18, dice, ¿no? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje no nos está diciendo que busquemos deliberadamente tomar serpientes o ponernos en situaciones peligrosas para probar nuestra fe. Más bien se refiere a la protección divina que recibirán aquellos que al cumplir la misión de Mm, proclamar el Evangelio enfrenten peligros inesperados o situaciones adversas, ¿no? Por ejemplo, vemos también en Hechos 28, 3, 6, el apóstol Pablo, ¿no? Fue mordido por una serpiente venenosa mientras recogía leña, dice, pero mm, no sufrió daño alguno. Este evento ilustra el tipo de protección sobrenatural que Jesús menciona en este versículo, ¿no? mm, La enseñanza principal es que Dios protege a sus siervos en situaciones de peligro mientras cumplen su misión, pero no mm. debemos interpretar esto como una invitación a buscar riesgos innecesarios, hermano. Amén. Amén, Amén, hermanito. amén, Amén, amén. Ahí amén. está la Ahora, aclaración, hermano. agregando ahí cito, hermano, será, por ejemplo, si ese milagro sucedió, ¿no? Si ese testimonio sucedió con la bruja, es por amor a la bruja, porque de otra manera la bruja nunca se hubiera arrepentido, nunca hubiera obedecido, pues, ¿no? Claro, un testimonio muy claro, ¿no? Para ella, porque Dios quiere salvar a todos, a las brujas, a todos también, ¿no? Y entonces ella creyó, entonces se convirtió, pues, ¿no? En una hermana. Bueno, y hermanos, continuamos acá. También dice, "Y pondrán sus manos y sanarán". Esto, hermanos, también está diciendo el Señor Jesús, al que cree, estas cosas le van a acompañar. O sea, Él está diciendo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a hacer esos milagros. Así que no se preocupen. Así que, hermanos, si uno cree también, pues, ¿no? Por ejemplo, yo contaba ahí, ¿no? Bueno, mi esposo contaba este testimonio de que fuimos al hospital allá en Cusco, a Lorena, y llegó la primera mujer que estaba ahí a ese hospital con cita, creo, y predicábamos, pues nosotros tal vez como jóvenes ahí, ¿no? Predicándole. Entonces, y una señora de la otra sala estaba llorando, desesperada, ¿no? En la puerta estaba, por favor, vengan a mi esposo está muriendo, espera un ratito, y nosotros más curiosos por la persona que estaba con SIDA, y tratando de convencer, y nada que ver, ¿no? La persona está en otro mundo, ¿no? Después nos fuimos, pues, ante su enfermo, su esposo, de esta señora, y ya estaba muriendo, pues, estaba agonizando. Yo recuerdo que nos pusimos de rodillas ahí, un hermano puso justamente la Biblia en su cabeza. Bueno, se puso así, ¿no? La mano también, bueno. Pero el asunto es de que después de días que yo fui al hospital, ya por razones de sacar un certificado, la señora me ve, pues, ¿no? Y me dice, hermano, feliz, no hay un escándalo hace todo el hospital, ¿no? Dice, está mi esposo, mira, él estaba muriendo y han orado y ahora está, mira, sanos. Hermano, ¿qué es esto? Entonces, ya, bueno, en este caso a mí creo que me llamaron ahí, espérame un ratito porque quería tener la dirección de la iglesia y todo eso. Ya cuando salí ya se habían ido, ¿no? Pero, entonces, hermanos, yo digo que si, no es que yo digo, sino la palabra de Dios dice, tú simplemente ora, tú no eres el que sanas. El que sana, hermanos, en el hospital, sala por sala visitamos, pues no. Ya, entonces, en nombre del Señor, los que creen se sanan, pues hermanos, ¿ya? Eso nos enteraremos después, ¿no? Que Dios ha hecho milagros ahí,
Simplemente orar. Tú no necesitas ser médico, no necesitas ser nosotros cosas, simplemente ora, ora, visita a las personas, tienen necesidades, todas las personas, ora, ponlo en las manos de Dios y Dios va a hacer milagros. Entonces, hermanos, ese asunto, ¿no? Pero, lógicamente los que creen se van a sanarse, pues, no, hermanos. Pero nosotros debemos cumplir la orden, hermanos. El Señor es el que sana o no sana o después sana, ya eso es de Dios, no es de nosotros, no es la cualidad de una persona, sino es el Señor que nos usa como instrumento y Él sabrá a quién cree y le sanará, pues, hermanos, ¿no? Pero hay que orar, pues, así, hermanos, como dice el Señor, ¿no? Y él dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por nuestro ojo tiene que estar puesto arriba en el cielo, hermanos, ahí. En este mundo el diablo pues se ha hecho Dios en este mundo, ¿no? Entonces la gente está mirando, ¿no?, a su líder religioso para que le perdone su pecado, se confiesan a su líder y entonces, o sea, le han quitado el lugar, ¿no? Entonces el diablo es astuto, se ha metido dentro de la iglesia y hace ese trabajo, ¿no? Y que se ponen como intercesores, intermediarios, incluso a la mamá de Jesús lo ponen como mediadora, pero no es así, pues la Biblia no enseña eso. El único mediador y a quien debe mirar nuestros ojos no es a Pedro, no es a María, no es a nadie, hermanos. Hay que mirar directo a Jesús. Por eso el velo que separa el lugar santo del Santísimo se rompió de arriba para abajo. Entonces, Él está trabajando, el Señor está listo. Tú te arrodillas en tu cuarto y ya estás en el cielo. No está escuchándote el Señor, ¿no? Y el diablo, ¿dónde se esconderá? Cuando te arrodillas, hermano, ¿no? Entonces tú puedes conversar con Dios, reconocer tu error y todo, pedir perdón, pedir también que te ayude. Bueno, entonces, hermanos, Hermanito, está de intercesión al Señor. Sí, sí, hermano. en el día de los discípulos recibieron ese poder, ¿no? Para sanar a los enfermos, para hacer milagros, así como hizo Jesús en el día de Pentecostés, ¿no? Recibieron el Espíritu Santo para que obre en ellos, ¿no? Eso podemos ver en Juan 20:22, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, ¿no? Ellos recibieron, incluso ellos hablaban en diferentes idiomas para que les entendieran las personas, ¿no? Recibieron ese pleno poder del Espíritu Santo. Amén, hermanito, amén. Así es, así es. Hermanos, es pues en pocas palabras ese poder que dice pues entonces, es la presencia del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo, mismo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Él, entonces, es el que hace las obras. Por eso Jesús dijo, yo no hago nada de mí, sino es, no el Padre que está en mí, el que hace todas las cosas, el Espíritu Santo, ¿no? El que hace las cosas. Nunca pensemos que yo tengo poder. No, hermanos. Nosotros no somos pecadores, como todos, todos, ¿no? El que hace la obra es Jesús, nos usa como instrumento. Por eso la honra y la gloria a Dios, porque Él hace las cosas, ¿no? No Bueno, justo, nosotros. Sí, hermano Marcelino. Sí, hermosa la hermano. lección cuando será predicado el Evangelio en todo el mundo, ¿no? Los colportores son los que abren camino, ¿no? Para ellos son los que van a lugares donde nosotros normalmente no llegamos, pero ellos llegan. En la iglesia quechua llegó un hermanito de Puno, tenía una moto. Yo no recuerdo su nombre, pero él contó su testimonio. Él no era cristiano, no era adventista, pero su esposa sí, y era fiel, la esposa. Y un día, no sé, su esposa le invitó y él, bueno, fue por compromiso nada más. Y justo había llegado el director de colportaje a esa iglesia en Puno, no sé en qué iglesia, y estaba llamando, aquí yo estoy llamando solamente a valientes. Los que no son valientes no se presenten, por favor. Y se presentaron como 15.
Y entre ellos él está allí, yo soy valiente. Hasta yo les golpeo a mi esposo, soy valiente, dice. Él pensaba la valentía era diferente, pues no conocía a Cristo. Y tuvieron 3 días de preparación, cómo tienen que predicar, cómo tienen que hacer, todo les explicó el pastor. Y él fue para Majes, por Arequipa, para ese lado llevado, con otra persona que tenía que ser su compañero de predicación. Les llegó la caja de Biblia, caja de libros, revistas, de todo. Y no llegó su compañero, pues, solito fue. Y en ese pueblito de Arequipa, parece que es Majes, no sé, no entiendo, no conozco, no recuerdo muy bien, pero llegó allí. Y oró a Dios, dijo, Señor, ni siquiera yo sé orar, pero no llegó mi compañero. Permite que yo voy a tomar la calle de la mano izquierda y allí la primera puerta que va a tocar, Señor, que sea, que me atiendan y no me cierren la puerta, así. Oró, pues. Se levantó la caja, fue por la calle de la mano izquierda, la primera puerta por la mano derecha tocó la puerta y alguien salió, le dice, "Ah, hermano Juan, hace 3 años has venido, no has llegado, ¿cómo está de aquello?". Le abrazó, le hizo pasar, ahí está el cuartito donde te alojabas, aquí está, siempre está limpiecito. Te hemos esperado, hermano, estoy preparando comida, ahorita va a llegar mi esposo. Así. Y llegó el esposo y se sentó. El esposo igual le abrazó, hermano, te hemos esperado harto tiempo, qué bueno que has regresado, esto, aquello. Y el otro calladito está esperando, pero él, antes de comer el almuerzo que ha preparado la esposa, dijo, mire, yo por primera vez estoy viniendo acá y están confundiendo, no puedo yo comer antes de decirles la verdad, así. Pero el esposo dijo, no importa, hermano, pero tú eres la misma voz, tienes y también la misma ropa que vestías. Has venido hace 3 años acá, pero no importa, de repente has olvidado, hermano. Vamos a almorzar. Y él dice, no. Así es, hermanos, dice él en su presentación de su testimonio. Dice, a veces los ángeles de Dios adelantan el trabajo antes que nosotros lleguemos. Dice, luego al siguiente día me dicen, tienes que ir a un pueblo lejos de acá, nadie ha entrado allí a predicar, dice. Ahí sale un solo carro por día, dice. Y se bajó, tienes que cruzar ese río, así. Llegó a ese pueblo chico y había un río, pues, para cruzar. Y había 2 palos allí, grandes, agarró con esos 2 palos, los libros, le puso en su cabeza, con los 2 palos encima, agarró y empezó a cruzar el río. Lo que pasa es que era la parte más honda. Y había un momento en que estaba ya el agua hasta el cuello, hasta la boca ya, pero él agarrado de los 2 palos, se agarra fuerte, solo que él ya no camina, su pie está en el aire, pero los 2 palos empiezan a caminar. Él se agarra fuerte de los palos y los 2 palos empiezan a dar un paso y otro paso hasta el otro lado. Se arrodilla, ora a Dios, dice, gracias Señor, tú me has hecho cruzar este río, ahora voy a trabajar. Y milagros así él cuenta. Yo recuerdo clarito como si esta noche me hubiera contado. Entonces los colportores hacen la obra de Dios fiel y Dios lo acompaña y hace milagros con él. En nuestro tiempo, no solamente en aquellos días de los apóstoles. Ajá, amén, amén, hermanos. Sí, pues ahí están los testimonios. Y finalmente, hermanos, dice aquí, y ellos saliendo predicaron, pues, ¿no? En todas partes, ayudándoles el Señor. Ahí está, hermanos. Ayudándoles, ¿quién? En la predicación, el Señor.
Y, hermanos, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Termina ahí el texto bíblico, hermanos. Y esto creo que es importante, que el Señor es el que está dirigiendo la obra, hermanos. ¿Está bien, hermanitos? Entonces, toda obra que va a tener misionera, ¿no? Toda campaña va a tener éxito, es cuando se ora, ¿no? Se pide que el Señor dirija, y cuando seguimos la dirección del Señor, hay éxito. Cuando nosotros con nuestras capacidades queremos hacer la campaña evangelística, no vamos a hacer nada, hermanos, no vamos a poder lograr nada, porque Dios no nos va a poder bendecir, porque el que dirige la obra es Él, no nosotros. Entonces, eso hay que entender, por eso hay que orar siempre para una campaña evangelística, y pues eso es lo que estoy también yo aprendiendo, hermanos, y debemos aprender. Los comentarios, hermanos, dice, las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos después de su resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto. Dice. Allí, hermanos, los reprende, hemos comentado ya, por su incredulidad y dureza de corazón. Como hemos visto, hermanos, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer. Ese es un problema, hermanos, el creer. Entonces, por ejemplo, acá en Mateo 28:17 dice, cuando lo ven a Jesús, hermanos, no en Galilea, ya para antes de que se vaya al cielo el Señor Jesús, cuando le vieron, le adoraron, pues los que creían, ¿no? Le vieron, o sea, se arrodillaron, ¿no? Adorar es arrodillarse, inclinarse, ¿no? Así, hacerle reverencia, ¿no? Eso es adorar. Y más algunos, dice, de los discípulos, no solo estarían los 11, 12, ¿no? Están pues varios discípulos, ¿no? Ahí dudaron, dice. Algunos dudaron, hermanos, dudaban todavía, hermanos. Mira, antes que se vaya el Señor Jesús. Entonces ahí está, ese es un problema, hermanos, que hay que solucionar. No debemos dudar, hermanos. Por ejemplo, en uno de los discípulos, Tomás, recuerden, hermanos, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez, no a los discípulos. Visto al Señor, Tomás, hemos visto a venir el Señor, se ha presentado, pero él no estaba, pues. Pero él les dijo, ¿qué dijo? No, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. No, yo no voy a creer si es que no toco yo sus heridas del Señor Jesús. Así que no les creo. Hermanos, es Tomás, ¿no? Como dicen, ver para creer, ¿no? Entonces, Tomás es así. Bueno, 8 días después, hermanos, 8 días. La semana tiene 7 días, hermanos. O sea, 8 días después, dice, ¿no? Sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás ahora estaba ahí entre los discípulos. Y estando, hermanos, las puertas cerradas, Jesús vino, pues, y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros, el Señor Jesús. O sea, no abrió la puerta, esa capacidad tiene el Señor, ¿no? Y como sin abrir la puerta entró. Luego dijo a Tomás, pues, entonces se dirige Jesús a Tomás y le dice, Tomás, ven, acércate aquí, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. A ver, ven. Y no, sino creyente. Debe ser creyente, Tomás. Entonces, ahí, ¿qué hace Tomás, hermanos? Respondiendo Tomás, le dice, pues, Señor mío y Dios mío, ¿no? Ahí recién se reconoce, ¿no? Que realmente estaba equivocado, pues, ¿no? Por no creer. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, Tomás. ¿Ah? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Así que, hermano, hermana, tú eres dichoso, dichosa hermana. Si no has visto, no hemos visto, pero creemos, pues es excelente, hermanos, dichosos, bienaventurados, ¿no? Hermanos, en los comentarios dice, a pesar de estar con Jesús en persona y haber visto sus milagros vez tras vez, es lo que ha pasado, hermanos, miren. Pero Él les demostró la realidad de su resurrección mediante diversas evidencias, por lo tanto, el testimonio de ellos combinado con la evidencia presentada en la sección del día lunes, dice, no, constituye un firme fundamento para la fe. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo. Su orden es expansiva, ¿no?
O sea, expansiva en el sentido, hermanos, de que empezando, de nosotros, por ejemplo, llevando a la práctica, hay que empezar a predicar desde la casa. No, de repente la esposa, tú has conocido, pero tu esposa no conoce, tienes que predicar a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Así, empezando de la casa, hermanos, ¿no? Entonces, ahora nosotros también en la iglesia, en el grupo donde estamos, entonces, primero es nuestro grupo, nuestra iglesia, empezar de allí, porque hay hermanitos que de repente les falta conocer más, y después salir a los vecinos, a los amigos, a todo el mundo, ¿no? Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. Jesús luego explica el resultado de su labor para bien y para mal. ¿Qué quiere decir eso? Quienes crean serán salvos, pues no. Y se bauticen, ¿no? Serán salvos. Los que creen se bautizan, serán salvos. Quienes no crean serán condenados. Tampoco se van a bautizar porque no creen, pues no. Jesús también describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán a los enfermos. Algunas personas han interpretado erróneamente esto, hermanos, lo que ya hemos comentado todo. Estoy leyendo nada más, hermanos, porque ya toda la lección lo hemos hecho. Como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa, ahí está la presunción, hermanos, esto es lo que hemos recalcado. Ninguna acción presuntuosa donde tú quieres demostrar lo que tú eres cristiano, así, no, hermanos. Ya, creemos y hay que hacer las cosas como Dios manda, no, no estar queriendo demostrar a la gente, mira, me voy a tomar veneno y la Biblia dice no voy a morir, vas a morir, pues hermanos, eso se llama presumir. Es otra cosa que en lo que estás predicando, de repente alguien te ha dado veneno, ni cuenta te has dado y tampoco vas a morir. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, ninguna acción presuntuosa como esa es autorizada aquí, ¿no? Entonces, no hay que ser presuntuosos, hermanos. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, como ocurrió con Pablo mientras servía a otros, pues eso de la serpiente, ¿no, hermanos? Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora pues salió huyendo del calor y se le prendió en la mano, hermanos. Y los habitantes al ver al animal colgado de la mano de Pablo, ¿no? Decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, debe ser este un asesino, pues aunque fue salvado del mar, de un naufragio, ¿no? Había salido. La justicia no le ha concedido vivir, así que va a morir porque ahí está la serpiente, se lo va a morder, pues, ¿no? Entonces Pablo, hermano, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ahora ellos ya tienen por su tradición, cambian de idea. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal, nada anormal, dice en él, o sea, no pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían, este es un Dios, decían, no, este es un Dios. Querían adorarlo, pues, a Pablo. Obviamente, hermanos, la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. Claro, hermanos. Por ejemplo, hermanitos, esto hay que tener bien claro también, ¿no? Por ejemplo, Esteban, ¿no? Fue apedreado, hermanos. Cuando predicó, la gente ardía, ¿no? Así como a Jesús lo crucificaron, le empezaron a apedrear, pues. ¿Y qué dijo Esteban, hermanos? Porque es acá lo que tenemos que entender, hermanos. Aquí, hermanos, lo que tenemos que entender es de que, hermanos, ser conscientes que esa gente está endemoniada. La gente que te insulta, que te escupe o que te puede hacer alguna cosa, piensa, hermano, esa gente no conoce la Biblia, no conoce, está lleno del enemigo. Entonces quiere matarte, quiere hacer las cosas. Entonces, ¿qué hace Esteban, hermanos? No se venga, no se trompea, no los mata, esa gente enemiga. No, 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 hermanos. Entonces, ¿qué hace Esteban? Dice, Señor, perdónales esto, lo que están haciendo, no, perdónales el mal que están haciendo. O sea, me están matando, perdón. Así uno entiende, comprende, hermanos. La gente actúa así porque el enemigo tiene controlado a la gente, ¿no? Y él está orando por la gente, ¿no? Incluso Jesús en la cruz también dice,
Padre, perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen, pues, ¿no, hermanos? Así tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la gente hace cosas malas porque no sabe, no conoce al Señor. Hasta un pastor de la iglesia, de repente un hermano líder, un anciano de iglesia, puede estar haciendo una cosa mala. Es que no conoce al Señor, está así en la iglesia, pero no conoce al Señor, pues está así, como quien dice, por obligación, sea impuesto, no sé por qué razón se está ahí. Pero cuando uno conoce al Señor, entonces va a actuar como el Señor dice, ¿no? Va a darse cuenta y va a orar por esa persona, ¿no? O va a tratar de que conozca al Señor. Y ese es el plan ahora que estudiamos, hermanos, todos los días, conocer a nuestro Señor, ¿no? A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio, pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. Estaba contando de Esteban, ¿no es cierto, hermanos? Ya que lo que le pasó a él, ¿no? Entonces, todo tiene su causa y también, ¿no? O sea, los efectos, ¿no? De las causas. Y tenemos que ser bien claros aquí, hermanos, de que toda la Biblia nos enseña que estando con el Señor, pues todo está solucionado, todo, hermanos, hasta la muerte tiene solución, no hay problema, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos negar lo que dice la Biblia, es así, hermanos, no hay problema. ¿Cuántos hasta dan gracias por el cáncer que tiene? Porque gracias a ese cáncer han conocido al Señor, ¿no? Bendito cáncer, dice, gracias porque me has hecho conocer al Señor, ¿no? Entonces, hermanos, siempre al que crea al Señor está con Jesús, todo le va a ir siempre bien, hermanos. Las dificultades que vienen como a Job son pruebas para que nuestra fe crezca, hermanos. Esas pruebas no hay que entristecerse, ¿no, hermanos? A veces nos ponemos tristes, ¿no? Pero, hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Pruebas vienen para que nuestra fe crezca. De Job creció la fe. Pero, estando con el Señor, obedeciendo a Él, todo siempre, como dice David, ¿no? Jehová es mi pastor. Él está dirigiendo, hermanos. Así que no hay problema. A veces no entendemos por qué me pasa esto, por qué aquello, a veces. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, Dios sabe el por qué, hermanos. Es para nuestro bien todo lo que pasa, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que tener confianza, ¿no? No tener temor, miedo. Mucha gente se puede asustar. Ay, yo no quiero pasar esto. No, Dios te va a dar fortaleza, fuerza, así como a Esteban, a Pablo, que han dado su vida. Y el Señor les ha dado ese carácter, esa paciencia. Así también el Señor, pues, hermanos, nos da en esos momentos difíciles también la capacidad de pasar las pruebas, hermanos. Dice, en tales circunstancias su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe, pues, ¿no? Entonces, aquí la perseverancia. Hay que tener paciente perseverancia, hermanos, ¿no? No cansarnos. A veces uno quiere desechar, no, ya esta persona, ya no. No, hermano, no hay que orar nomás, pues, hermanos, ¿no? Y luego, después de toda la obra que realizó aquí, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Señor. Marcos 16, 19 dice, ¿no? Se fue al cielo, está nuestro intercesor, está en el cielo. Ahora, Señor Jesús, es que está en esta sala también, pues no lo vemos, pero Él está acá dirigiendo su palabra. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios en lugar del poder supremo, dice, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Así que, hermanos, Jesús ha vencido al demonio, ya está vencido, le ha pisado su cabeza del demonio, hermanos, pero todavía está, no tiene su tiempito el diablo, está ahí permitiéndole al Señor para que nosotros seamos probados, ¿no? Y que nosotros, dice Jesús, toda la autoridad, la vida, la muerte está en mis manos. En mi mano está todo. Así que vayan a ser discípulos ustedes, ¿no? Entonces, voten demonios, curen, sanen, y así el Señor nos ha dicho, ¿no? Esa es nuestra tarea. Esa es una bendición para la gente que está atrapada por el enemigo, ¿no? Hay que rescatarlo. Nota lo que dice el último versículo, aunque ellos predicaron en todas partes el Evangelio. No fueron solos, hermanos. El Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Entonces estaremos contando también testimonios. Avisemos nomás la palabra del Señor a todos, hermanos, a diestra y siniestra.
Él estaba con ellos y promete estar con nosotros, hermanos, ahora, sí, mientras continuamos pues la obra que ellos han comenzado, ¿no? Y hay que continuar. Yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesús, ¿no? Todos los días. No hay un día que no esté con nosotros, hasta el fin del mundo, hermanos. No hay un día que nos va a dejar el Señor. Hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. ¿Qué consuelo podemos recibir y deberíamos recibir de esta promesa a medida que procuramos también proclamar el Evangelio en todas partes, ¿no? Bueno, hermanos, es de la lección. Hermanita Mónica, por favor, despídanse en la oración porque nos hemos pasado de tiempo. No sé si está ahí nuestra Sí, hermana. sí, mi hermano justo. Bueno, Hermanita. pero hermanito, antes de comenzar, una reflexión respecto al título de la lección, que es la gran comisión, ¿cierto?, del Señor. Sabemos por experiencia que es fácil perder de vista esta misión, mis hermanos, esta comisión que el Señor nos da. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de 1001 actividades dentro de la propia iglesia local que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están afuera. Pero una iglesia que se limita a mirar hacia adentro ha perdido su razón de ser en este mundo perdido y además está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir al otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidad a nuestro alrededor que debemos aprovechar, empezando por nuestra familia, por nuestros vecinos. Que cumplamos la misión, mis hermanos, que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, mi Dios, porque usted nos ha despertado el día de hoy para estudiar su palabra, para conocer más de ella, mi Señor Santo. Le rogamos, mi Señor, que usted nos ayude a, a guardarla en nuestro corazón y también, mi Señor, a aplicarla, Padre bendito. Mi Señor Santo, ayúdenos, mi Señor, mediante su Santo Espíritu, a hacer su voluntad, a hablar a aquellos, mi Señor, que tanto lo necesitan, Padre bendito, a mirar con ojos espirituales, Padre bendito, porque a veces estamos con la vista puesta en nuestros propios problemas y no vemos al que está al lado nuestro, mi Señor, triste, acongojado, mi Señor. Dios mío, usted nos ha mandado a dar esperanza a este mundo que está perdido. Acompáñenos, Señor, se lo rogamos. Sea usted con nuestras familias, con todas las que están aquí representadas, mi Señor, con nuestros hijos. Padre bendito, que podamos andar por sus caminos el día de hoy, para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanitos. Hasta mañana, hermanos. Muy buen día. Mañana, hermanitos, que Dios los bendiga grandemente a todos. Hasta mañana, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanitos.